Siempre estaré agradecida con aquel amigo que al principio pensé que era un mirón, pero su buen corazón me salvó de ser comida de demonios si se los cuento. Todo esto empezó cuando tenía 19 años y conseguí trabajo como cajera en una plaza comercial, pues el primero que tuve era en una tortillería, y a pesar que ganaba buen dinero y no gastaba en transporte, pues el local estaba a la vuelta de mi casa, me era muy pesado porque había mucho cambio de personal. Las empleadas no duraban más de 3 semanas trabajando y siempre se lo atribuían a que acababan muy cansadas o con principios de gripe. Ya, ahora que trabajaba de cajera, salía tarde de la plaza y siempre estaba llegando alrededor de las 11 de la noche, y de la parada del camión a mi casa eran alrededor de unas 3 cuadras más o menos. Hubo una noche que al pasar vi que en una casa, en una terraza, había un joven de unos 16 años aproximadamente, que se me quedó viendo de manera fija. No le di importancia, pero para el día siguiente que pasé, de nuevo vi al chavo, que estaba muy atento en el mismo lugar, y me estaba viendo de nuevo, muy detenidamente, y ahí fue que me empecé a sentir incómoda. Para el tercer día pasé, y de reojo ya no vi al chavo, pero poniendo más atención, vi que estaba detrás de unas cortinas y me estaba grabando con una videocámara. Se veía el puntito rojo y el reflejo de la lente de cuando estás grabando. Te estoy hablando que eso pasó a mediados de los 90, y eran de esas cámaras que tenían una pantalla que se desdobla y aún usaban cassette. Eso sí se me hizo muy incómodo, y llegando a la casa le dije a mi papá que había un chamaco mirón en la cuadra de arriba, y él me dijo que mañana, si estuviera haciendo lo mismo, él en persona iría a su casa para encararlo. Pues pasó el día siguiente, y de nuevo pasé lentamente por su casa, y el chamaco seguía con su cámara grabándome, y ya fue que le dije a mi papá que tomara cartas en el asunto, y casi de madrugada fuimos a reclamarle a los padres del chamaco. Al abrirnos la puerta y contar nuestra incomodidad, los papás le pegaron un grito al chamaco, y este bajó con mucho miedo, pero no era miedo hacia mi papá o a su papá, me tenía miedo a mí, porque no me miraba a los ojos, se agachaba, y de reojo miraba arriba de mi cabeza como si tuviera algo. Mi papá le preguntaba que por qué anda de mirón, pensando que era algo como morboso, pero el chamaco dice que no es eso, es que yo tengo alrededor algo extraño en mi cuerpo, y lo comentaba con mucho miedo y me apuntaba, manteniendo siempre distancia en mí. Mi papá no se la compró y siguió con el regaño, pero repito, el niño se veía muy seguro de sí mismo y se va a su cuarto y que nos enseña los videos. Mi papá lo vio primero y al hacerlo se echó para atrás y me dijo que yo no lo viera. Ahora lo ve el papá del chamaco y enojado le dice a su hijo que en ese mismo momento saque ese mendigo cassette de la cámara y lo destruya ahora mismo. Y yo, sin saber qué estaba pasando, me asusté y me puse a llorar. Mi papá me llevó a la casa y se puso a hablar largo y tendido con mi mamá, y al final ella lo convenció de que me explicaran qué fue lo que vieron en la cámara. Mi papá me dijo que yo me vio caminando por la calle y en mi espalda hay una personita hecha de humo, de color negro, y se ve claro cómo me está dando de besos en el cuello o me está haciendo chupetes, qué sé yo, pero se me notaban los ojos rojos muy claros. Quizás no se veía tan claro, pero sí lo suficiente como para distinguir una forma, como los ojos o la boca. Desde ese día, mi papá me empezó a esperar en la parada del camión cuando salía del trabajo, y así estuvimos un par de semanas. El tema no se volvió a tocar, hasta que una tarde llegó aquel chamaco directamente a mi casa y quiso hablar con mis padres y conmigo. Al principio mi papá no quería hablar con él, pero mi mamá lo convenció, y ya nos contó que en estos días él se dedicó en cuerpo y alma en pensar qué podría haber sido lo que estaba encima mío, y lo único que se le ocurrió fue intentar llamar a esos programas nocturnos de relatos de fantasmas que se daban por la radio. Lo intentó por días, pero nomás no pudo salir al aire, y cuando al fin al menos logró que entrara su llamado, le dijeron que mejor fuera a una de sus sucursales donde venden cosas esotéricas, pero no era para hablar de lo que vio, y la verdad es que solo le querían vender un montón de cosas como velas de colores y amuletos. Él estaba algo desilusionado, pero al salir de la tienda, que estaba en el mero centro de la ciudad, al lado de allí había otro local donde vendían muchos libros de segunda mano. En ella atendía una señora que, al ver a mi vecino todo desilusionado, le dijo que en esa tienda son puros charlatanes, que si en verdad quiere saber de alguien que domine esos temas, vaya a tal dirección. Pues mi vecino, armándose de valor porque ya estaba metiéndose en temas peligrosos, fue al lugar que le dijeron, y era una casa normal, pero muy pegada a la barranca, una muy famosa que está aquí en el estado, y ahí vivía una señora sola. Él habló con ella de toda la situación y no sabe qué es lo que debe hacer en esos casos, y que aparte
no puede pagarle mucho, ya que él es muy joven y no tiene tanto dinero. Pero la señora quedó tan impresionada por el valor de mi vecino que le dijo que no hay problema, y le prestó un relicario para decirle que lo protegiera, porque él no está loco. Eso que logró ver en su momento era un demonio, pero independientemente de eso, hay algo más. Era que yo tenía una situación en particular, y es que resulté ser un vampiro energético, y lo que solía pasar conmigo es que les comía la energía a quien estuviera muy cerca mío, y ya fue que me cayó el 20 del por qué mis padres tenían apenas 40 años en esa época y se veían muy acabados. También porque en la tortillería la gente no duraba, y ahora lo entiendo. Todos trabajando en ese lugar tan pequeño, yo les chupaba la energía y por eso renunciaban. Y también entendí varias cosas, como por qué no tenía problemas en la tienda en la que yo trabajaba. Pues como había mucho contacto con la gente, no lo niego, pero solo un par de minutos, y aparte que ahí pues es muy amplio y hay mucho tráfico. Y haciendo memoria, pues sí recordaba que mis amigas todas eran muy enfermizas, las que más se juntaban conmigo. Y si creen que todo eso era calvario, apenas hay que sumarle que la señora dijo que ese demonio apenas es uno pequeño, y lo que hace es que se alimenta de mi energía acumulada en todo el día, pero por el tiempo y la manera como actúa, sin duda algún vecino lo tiene como ayudante, porque es demasiada coincidencia que hay un ser de esos justo en esta misma colonia donde también hay alguien con semejante poder para robar energía. Mi mamá al escuchar eso, ni tarda ni perezosa, me llevó casi arrastrando al templo para que el cura me bañara en agua bendita o a ver qué se le ocurriera en ese momento. Mi papá se mantuvo al margen porque estaba asustado y le dijo a mi vecino que se fuera de la casa con sus locuras, a pesar que él fue de los pocos que logró ver el video de ese mentado ser en mi espalda. Gracias a Dios mi vecino no se rindió, porque él se dio la tarea de investigar quién era la persona de la colonia que estaba coludida con ese demonio, y primero se fue con la gente obvia, ¿no? La que tiene como afectos a estos temas, como brujería. Así que empezó a ir a las casas de las personas que escuchan música de metal, los que se visten góticos, etc. Pero mi vecino encontró una forma más simple pero efectiva para saber quién era quien estaba haciendo eso. Así, literal, tomaba un gato de una vecina, que era un gatito muy manso, y se fue de casa en casa, dejándolo en la entrada, y si actuaba de manera normal, descartaba la casa. Y así estuvo durante 3 semanas el pobre vecino, y el pobre gato, porque cuando llegaron a una casa, dejó al animal, y este se encrespó tan rápido que sacó los dientes, así que pensó que no había fallo, sabía que el malo vivía allí. Resultó que allí vivía un señor de unos 45 años que no era muy social y solo se le veía salir y llegar del trabajo, nada más. Por segunda ocasión mi vecino, que repito, es un ángel en la tierra, fue a mi casa y esperó que estuviera sola con mi mamá para decirle que ya sabe quién es el malo del barrio y debían tomar cartas en el asunto. Y sabe qué le habrá pasado a mi mamá, porque de repente se armó de valor y nos fuimos a confrontar a ese vecino. Y para sentirnos más valientes, le avisé a un par de amigos que son cholos del barrio, que eran amigos míos de la infancia. Llegamos casi tumbando la puerta, y apenas abrió la puerta el señor y me vio con toda la gente detrás mío, me tomó de la mano y me jaló a la calle casi corriendo. Mis amigos ya se lo iban a comer vivo, pero allí el señor dijo que aprovecháramos ahorita que el demonio está durmiendo, y me tomó de la mano con fuerza, y yo empecé a sentir mucho calor, y asustada empecé a gritar. Mis amigos cholos lo surtieron a golpes como nunca, pero él jamás me soltó, hasta que empecé a sentir la mano pegajosa, y cuando al fin me soltó, tenía la palma de la mano llena como de chapopote o lodo negro que olía a carne podrida. El señor, todo lastimado por la tunda, como pudo se escabulló y se metió a la casa para ya no salir. Solo nos gritó desde adentro que nos pedía perdón mientras lloraba. Nos regresamos a la casa y esperamos a que llegara mi papá del trabajo, y cuando le contamos lo que pasó, se fue muy enojado a la casa del señor que estaba coludido con el demonio. Pero cuando llegamos y casi tumba la puerta de nuevo, en esta ocasión nadie salió. Mis amigos estuvieron venadeando la casa, pero durante semanas nadie salió, y cuando empezó a oler a echado a perder, le hablaron una patrulla, y revisando la casa, allanándola, estaba llena de animales pequeños como conejos, liebres, y todos estaban secos, como si los hubieran drenado, todo, hasta la última gota, pero eso sí, olían muy feo. Pasaron semanas hasta que encontraran al verdadero dueño de la casa, y él dijo que se la rentó un señor y le pagó por un año por adelantado,
y pues presentó documentación y todo. No había razón para dudar de él. Y como tampoco había como pruebas para seguir un delito, la policía dejó esto de lado. Tuvieron que pasar 2 años hasta que mi papá se animó a ir con la bruja de la barranca que mi vecino contactó para decirle que cómo podían hacer conmigo, que sin querer robó energía. Y ella me dijo que ese don solo se iba a quitar hasta que tengo un hijo. El problema es que no me duraban los novios. Todo eso cambió hasta que conocí a mi esposo, y él jura que los 6 meses que estuvimos de novios, decía que después de echar lío quedaba muy cansado, como si se fuera a engripar, pero él jamás me dejó abajo, y ya después que tuvimos a mi primera hija, lo confirmo, simplemente él se sintió mejor. Yo confirmo que ya no tengo ese poder de robar energía, y sobre mi vecino, él sí quedó muy metido en esas ondas de la brujería, y cuando tenía 18 años, se fue a vivir con unos tíos a la Ciudad de México. Yo, mis padres, mi esposo y ahora mis 3 hijas siempre estaremos eternamente agradecidos porque yo pienso que nos salvó la vida. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.